Bien, buenas noches, estimados participantes de la unidad curricular Ingeniería Financiera. Quien les saluda y le da la cordial bienvenida, su tutor influencer, el magíster Ramón Oscar Pérez, quien los ha estado acompañando durante estas semanas de clase. Hoy, jueves 19 de febrero del 2026, iniciamos nuestro segundo encuentro síncrono. Es importante, estimados participantes, recalcar de que ya hicieron ustedes su primera entrega de la actividad sumativa número 1, ponderada en 25%. La misma fue revisada, calificada y retroalimentada por su tutor influencer. Lo que quiere decir es que, bueno, ya ustedes cuentan con su calificación en zona de estudiante. Ya de ahí en adelante ustedes pueden ir viendo cuánto llevan acumulado en la unidad curricular. No nada más la mía, la que yo les estoy impartiendo, sino todas las otras unidades curriculares que ustedes estén en este caso cursando. Le damos la bienvenida a todas las personas conectadas. Aquí tenemos a William Gamboa. William, un placer y bueno, bienvenido a esta conexión desde la virtualidad. Ok, hoy vamos a hablar un poquito sobre el núcleo temático número 2 que nos aborda lo que tiene que ver con la cobertura de riesgo. Y esta materia, ingeniería financiera, es una materia bastante interesante y es una materia que de una u otra manera tiene su aplicación dentro del mundo organizacional, dependiendo, en este caso, del tipo de organización, ¿ok? Del tipo de rubro que lleva en este caso las entidades. Cuando nosotros hablamos de cobertura de riesgo, automáticamente nosotros estamos vinculados a lo que es una ingeniería financiera. Y por eso es bueno reforzar, recordar, afianzar que la ingeniería financiera es una combinación del mundo de la matemática, la estadística, la economía y la tecnología para optimizar decisiones financieras que van a gestionar aquellos riesgos complejos. Fíjense que la palabra lo dice, combinación. ¿Por qué? Porque tenemos la parte numérica, tenemos la parte de análisis, tenemos la parte de esa cobertura y situación actual a nivel de economía, pero no podemos dejar a un lado la tecnología. ¿Por qué? Porque la tecnología es la que nos permite simplificar, actualizar, modernizar aquellos procedimientos de una manera fácil para cada uno de los usuarios o las personas que vayan y operen sistemas o software informáticos como tal. Ya recordando lo que es la ingeniería financiera, vamos a ver lo que es la cobertura de riesgo, ¿ok? Y ustedes dirán, bueno, profesor, ¿cobertura de riesgo desde qué ámbito? Porque si nosotros hablamos de riesgo, riesgo hay en todos lados. Desde que estamos en nuestra casa, salimos a la calle y tenemos riesgo. Estamos en las organizaciones, en las empresas, en las entidades, tenemos riesgo. Entonces, este riesgo va direccionado a lo que es la parte de la ingeniería financiera. ¿Ok? La cobertura de riesgo no es más que una estrategia en el ámbito financiero que se utiliza, que permite
minimizar o suprimir riesgos potenciales en inversiones, protegiendo así el valor de los activos. ¿Por qué decimos los activos? Porque recordemos que en el mundo organizacional y cuando estamos en empresas, en entidades, los rubros más importantes para una empresa son sus activos. Llámese en este caso la parte de inventario, llámese la propiedad, planta y equipo, llámese otros activos que tengan que ver en inversiones y lo que es la parte del circulante como tal, que en este caso es cuando nosotros tenemos las cuentas bancarias. Tenemos la parte también de las cuentas por cobrar en el caso que se venda a crédito. Entonces, esa cobertura de riesgo va como para proteger el valor de los activos. Por eso es que muchas organizaciones, ellos manejan pólizas de riesgo. ¿Por qué? Porque a la hora que suceda algo, yo no lo pierdo completo, sino que tengo una parte asegurada dentro de esa póliza como tal. Ahora sí, ¿qué definimos? ¿Qué entendemos? ¿Qué es la cobertura de riesgo? Un conjunto de estrategias y técnicas que buscan mitigar las pérdidas potenciales que pueden surgir de movimientos adversos en los precios de los activos. Fíjense que siempre nos está recalcando la palabra activos. Y recordemos que bajo las normas internacionales de contabilidad, nosotros tenemos activos corrientes y activos no corrientes. Y recordemos también que esos activos corrientes y no corrientes, nosotros los presentamos dentro del estado financiero, estado de situación financiera. Esto se logra mediante la adopción de posiciones compensatorias en el mercado utilizando diversos instrumentos. ¿Instrumentos qué? Financieros, como derivados, opciones y contratos de futuro. Algo importante también que debemos tener presente, sobre todo aquí en Venezuela, es el factor inflacionario, que también es un factor de riesgo, porque a veces nosotros podemos estar bajo un presupuesto de algo, pero el tema inflacionario nos puede cambiar el panorama. Entonces ahí hay que tener, como quien dice, mucho cuidado. Tenemos cómo funciona la cobertura de riesgo. La tenemos identificada en varios ítems. Tenemos el primero, identificación del riesgo. Ese es el primer paso. Yo debo evaluar, debo observar, debo investigar los riesgos a lo que está expuesto la inversión de una empresa. Esto puede incluir riesgos en el mercado de crédito, operativos, entre otros. Fíjense ustedes que es importante evaluar todos los riesgos, incluso riesgos de mercado, porque a lo mejor puede estar una empresa un poco empoderada, pero si viene otra empresa con la misma mercancía a un precio más económico, ahí es donde hay que tener cuidado. Y por eso es que los estudios de mercado es importante para una organización. ¿Por qué? Porque esos riesgos y esos estudios de mercado yo lo debo tener presente. ¿Para qué? Para garantizar la rentabilidad y ventas en mi organización. Fíjense que también tenemos la parte crediticia y la parte operativa como tal. Otra sería la selección de instrumentos. También va a depender del tipo de riesgo. Se va a seleccionar los instrumentos
de acuerdo a la cobertura. Por ejemplo, se pueden utilizar opciones de venta, put option, para proteger contra caídas en el valor de un activo. ¿Ok? Tenemos la evaluación de costos y beneficios. Aquí es crucial. Yo debo evaluar los costos. Debo asociarlos a esa cobertura y sacar esa relación beneficio que yo puedo obtener. Esto implica analizar si la protección que se busca justifica el costo de los instrumentos de cobertura. ¿Cómo puede funcionar esa cobertura de riesgo bajo la implementación y monitoreo? Importante. Yo una vez que hago la implementación, yo debo hacer el seguimiento. ¿Cómo hago ese seguimiento? Mediante el monitoreo. Una vez que se ha decidido la estrategia de cobertura, se implementa y se monitorea continuamente para asegurar de que sigue siendo efectiva frente a las condiciones del mercado. Fíjense ustedes que aquí hay otra palabra que nos recalca y es la palabra mercado. Nos recalca la palabra activos, pero también nos recalca la palabra mercado. Y por eso es que ahí es vital el departamento de venta, de mercadeo, porque ellos tienen que estar en constante monitoreo y estudio del mismo, sobre todo en esta situación país que tenemos con el factor inflacionario. Ok, hasta los momentos, estimados participantes, ¿alguna pregunta, alguna duda? William. Ok, perfecto. Dice que todo está claro. De todos modos, bueno, vamos a ir haciendo pausas a lo largo de la disertación de la presentación y cualquier duda, bueno, la vamos aclarando en el momento. Ahora tenemos lo que son los tipos de cobertura, o sea, los tipos más comunes. Tenemos contratos de futuro. Permiten fijar precios para materia primas o activos financieros, protegiendo contra fluctuaciones de precios. Fíjense aquí, fijo precio para materia prima. Y es ahorita una de las consecuencias que tienen ahorita las organizaciones, que es garantizar la materia prima. Pero esa materia prima también me está saliendo un poco costosa. ¿Por qué? Por las mismas fluctuaciones que está teniendo de precio a raíz del tema inflacionario que tiene nuestro país. Porque para nadie es un secreto que nosotros tenemos una tasa oficial que es el BCB, pero tenemos otras como Binance, euros y UST. Entonces, ahí a veces hay como que una combinación que tú dices, wow, ¿qué hago? Porque yo necesito seguir y tener operativa mi empresa. Entonces, por eso es que ahorita los márgenes de rentabilidad no son los adecuados o los que la junta directiva pretende tener. Tenemos también otro tipo que son las opciones. Proporcionan el derecho, pero no la obligación de comprar o vender un activo a un precio determinado, lo que ayuda a proteger las inversiones. Entonces, fíjense ustedes, ya llevamos entonces el contrato de futuro y tenemos también ahora las de opciones. Tenemos otra que es la diversificación, aunque no es de cobertura directa. Diversificar las inversiones en diferentes activos
puede reducir el riesgo general de la cartera. Entonces recordemos que aquí nos afianza una vez más la palabra activo. Y recordemos que los activos para las empresas son todos aquellos bienes y derechos que ella posee, recordando su clasificación bajo normas internacionales de contabilidad como activos corrientes y no corrientes, conservando el principio que aquellos activos corrientes son los que tienen una trayectoria de registro hasta un año y los no corrientes más de un año, que es lo que se conocía antes como corto y a largo plazo. Tenemos que también esa cobertura tiene unos riesgos financieros y esos riesgos financieros son riesgo de crédito, el riesgo de liquidez, riesgo de mercado, riesgo político, riesgo de inflación y riesgo legal o jurídico. Fíjense que todo tiene sus riesgos también. ¿Ok? Fíjense que aquí nos dice mercado, nos dice la parte política, porque pueden suceder situaciones, ¿ok? Pueden suceder situaciones donde tenga entornos país. Y entonces ahí tú dices, no, ya va, vamos a esperar que se estabilice un poquito el país, la parte política, tenemos la parte inflacionaria, pero también tenemos riesgo de liquidez, porque los riesgos de liquidez, perdón, a veces son internos por el tema del flujo de caja. Y bueno, los riesgos de mercado, que como digo yo, siempre van a estar presentes, independientemente que usted como empresa, usted como organización o usted como una entidad jurídica haga sus estudios de mercado, siempre vamos a tener riesgos del mismo, porque cada organización va a construir sus estrategias con la función de tener y garantizar ventas y rentabilidad que me permita a mí que cubrir mis necesidades. Tenemos que hay instrumentos y estrategias para cubrir riesgo. Contratos de futuros y opciones. Permite fijar precios futuros para los activos, eliminando la incertidumbre sobre las variaciones del mercado. Swap de tasas y divisas. Intercambian flujo de efectivo basado en tipos de interés, ¿ok? O monedas, ajustando la exposición a cambios no deseados. Fíjense que ahí lo dice, el tema de tasas y divisas. Ahí va a depender también del tipo de negociación que se haga, porque aunque el dólar y el euro no sean monedas oficiales en Venezuela, porque recordemos que la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela reza que la moneda de curso legal es el bolívar. Para nadie es un secreto que todo está anclado a las tasas de euro y dólar. Pero nosotros ganamos bolívar, que está súper, hiper devaluado. Tenemos, tenemos ya, ¿qué pasó aquí? Aquí. Ajá, tenemos el seguro de crédito. Garantizan el cobro frente a impagos en operaciones comerciales internacionales. Productos descorrelacionados.
son las inversiones cuya rentabilidad reacciona de forma opuesta al riesgo principal. Ajá, fíjense ustedes que muy bueno aquí la aclaratoria que el aporte que nos hace William. Dice, empezando con el COP, que es el Código Orgánico Tributario, que obliga a pagar las sanciones a la moneda de más alto valor, es decir, el euro. Y es verdad. Fíjense ustedes que aquí, y para nadie es un secreto, y más lo pueden decir los abogados, que a veces hay violación de la ley. Pero lastimosamente sabemos que todas las leyes están centradas en un solo poder, que es el gobierno. Entonces, ellos son los que hacen y deshacen. Exigen, pero no dan ejemplo. Y esto es sin tocar tema político, ¿ok? Pero lastimosamente no hay un ejemplo, una transparencia, porque aquí no debería cobrarse nada que no sea la moneda de curso legal, que es el bolívar. Gracias por el aporte, William. Muy, muy válido en esta intervención. Tenemos también los avales financieros y factoring. Aseguran operaciones mediante garantías y ventas y de las cuentas por cobrar, porque sabemos que las cuentas por cobrar se originan de una venta, pero a crédito. ¿Ok? Porque recordemos que las ventas al contado simplemente recibo el efectivo, recibo la transferencia o ya el dinero me lo transfieren a mi cuenta bancaria, yo simplemente valido y ya. Pero cuando nosotros hablamos de cuentas por cobrar es porque se da una línea de crédito, que eso también ha mermado mucho en Venezuela, porque debido a la parte inflacionaria, muchos se han ido es con la modalidad de anticipo o para yo despacharte necesito que me pagues el 100% de la base imponible. Esos instrumentos de riesgo también tienen ventajas y tienen desventajas. ¿Ok? Tenemos las ventajas es el control sobre la volatilidad, que es la protección ante eventos adversos y negociación en condiciones personalizadas. Pero también tenemos una desventaja que son costos directos en comisiones o primas, limitación potencial de beneficios y complejidad técnica. Fíjense que así como hay ventaja, también tenemos nuestras desventajas. Aquí quiero abordar este punto que lo veo bastante interesante y son los factores críticos para el éxito. Fíjense que aquí lo tenemos básicamente en tres aspectos. Tenemos el primero, una evaluación precisa de los riesgos. Permite enfocar los esfuerzos en las áreas más críticas. Tenemos como segundo la selección, ¿ok? La selección y customización del instrumento. Adapta la cobertura a la realidad y al objetivo de la empresa. Por último, una gestión activa y permanente. ¿Qué quiere decir esto? Que me va a garantizar que las coberturas se mantengan alineadas con las condiciones cambiantes del mercado. Fíjense ustedes que aquí hay algo interesante y esa parte interesante es que toda empresa debe estar en constante revisión de su planificación estratégica, apoyada en lo que es la misión,
la visión, los valores, las metas, los objetivos. Y todo eso tiene que revisarse, porque a veces nosotros plasmamos, nos reunimos, hacemos un plan de estrategia y todo eso, pero tenemos que ir evaluando si eso se va dando o no. ¿Por qué? Porque recordemos que la planificación es flexible. La planificación tiene que estar adaptada a cambios, porque si me sucede algo, yo automáticamente modifico la estrategia y continúo. Aquí también hay algo importante cuando nosotros hablamos de esos factores para el éxito. Tenemos también ciertos beneficios cuando hablamos de beneficio versus costo. Y puede ser la paz mental, que reduce la incertidumbre y la volatilidad, ¿verdad? Y tenemos la continuidad, que permite que las empresas sigan operando sin susto por precios de insumo. Eso desde la parte de beneficio, pero desde la parte de costo, como una desventaja, es el costo de oportunidad. Si el riesgo no ocurre, no habrá gasto de dinero, ni tampoco prima de seguro. Pero desde la complejidad, requiere conocimiento técnico para no terminar aumentando el riesgo, en lugar de reducirlo. Ninguna cobertura es perfecta, eso lo debemos tener claro. Siempre va a haber riesgo de base, que es cuando la cobertura no se mueve, exactamente en la proporción que sea necesaria para compensar esas pérdidas de activo principal. Bueno, estimados participantes, ya vamos a ir cerrando este segundo encuentro síncrono. Aquí preparé una lámina como de cierre, una lámina que nos resume que la cobertura de riesgo es una herramienta esencial. ¿En qué? En la gestión financiera, que permite a los inversores y empresas protegerse contra pérdidas potenciales. Al implementar estrategias adecuadas, se puede mitigar el impacto de la volatilidad del mercado y asegurar su resultado financiero más estable. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la cobertura también conlleva costos y riesgos, por lo que se debe tener una planificación cuidadosamente. Fíjense ustedes, como se los dije yo, debe ir de la mano una planificación estratégica con esas metas, objetivos, misión, visión que tiene la organización. Por eso es importante que también eso se difunda desde la alta gerencia hasta el nivel mínimo de la organización. ¿Por qué? Porque va a permitir conocer, va a permitir este conocer hacia dónde va la organización, ¿ok? Ajá, por aquí me preguntan, profesor, una pregunta con respecto al video de cuánto es la duración del video. Ok, fíjate tú, William, eh, con la parte del video pudiese ser entre 40 y 50 minutos, ¿ok? Recordemos que el video